Cuarta República. Cuando, como miembro de la comisión que se designó inmediatamente que se supo la noticia de la muerte de Fabricio Ojeda, hice acto de presencia precisamente en la sede del CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, en el Palacio Blanco. Y no he podido borrar de mi memoria nunca la escena que observé del cadáver de Fabricio Ojeda pendiendo de un delgado hilo de una persiana, prácticamente sentado en el suelo. Desde ese momento afirmé rotundamente que Fabricio Ojeda no se había suicidado. No podía suicidarse un hombre del valor y de la temeridad de Fabricio Ojeda, que nunca rehuyó la muerte, jamás rehuyó la muerte. Fabricio Ojeda fue estrangulado, no se ahorcó, ni lo ahorcaron, porque esa figura no existe. Fue estrangulado, fue dopado. Y en esa situación de dopaje, en el alimento que le dieron, procedieron a estrangularlo. Eso lo discutí en esa misma situación, en presencia del inefable fiscal general de la época, Antonio José Lozada. Discutí con él eso. No es posible que un hombre se ahorque de esa manera. Este es un crimen político que recae sobre el gobierno de Raúl Leoni, que recae sobre la Cuarta República y toda la estructura de poder de ese sistema. ¿Por qué ocurre eso? Por el peligro que representaba Fabricio Ojeda. Porque Fabricio Ojeda podía aglutinar fuerzas, porque tenía sentido de la política, de cómo manejar la política, de cómo unir fuerzas, de cómo acrecentar el poder del pueblo, de cómo combatir con valor en las calles y en la montaña. Era un dirigente orgánico y coherente. Ahí está el origen del crimen. Un crimen desde luego infausto que privó a Venezuela de uno de sus líderes más prometedores, más auténticos, más idóneos. Por eso la inmensa responsabilidad de la Quinta República, de los dirigentes de la Quinta República, de todos los que participamos en esta política. El legado de Fabricio es un legado de autenticidad, es un legado de dignidad, es un legado de capacidad para enfrentar al enemigo. Una vez Fabricio Ojeda me dijo: lo único que se requiere para ser revolucionario es tener claro quién es el enemigo. Y en efecto es así. Si no se tiene claro que el enemigo es el imperialismo, si no se tiene claro que la oligarquía y la burguesía son los enemigos, si no se tiene claro que los tránsfugas, los desertores son los enemigos, si no se tiene claro que la realidad y la verdad está en el socialismo y no en el capitalismo edulcorado, no ser revolucionario. Y correrá la suerte
de muchos que abandonaron la lucha, que seguramente están carcomidos actualmente por la indignidad. Este proceso, que reúne en forma extraordinaria al pueblo con la Fuerza Armada Nacional, que fue una de las ideas básicas de Fabricio, porque Fabricio no se alzó contra la Fuerza Armada, se alzó contra las instituciones de la Cuarta República, porque siempre mantuvo la convicción de que el proceso de cambio en Venezuela funcionaría en base a la alianza Pueblo-Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa situación nos conduce a reivindicar permanentemente la memoria de Fabricio Ojeda, el amigo, el compañero, el luchador, el combatiente de todos los días, el intelectual que escribió varias obras, el periodista sagaz y oportuno, un hombre conformado para la acción, una experiencia que vivió vivamente, con coraje y con emoción, como siempre lo supo hacer en vida. Con Fabricio Ojeda entra al Panteón Nacional la dignidad del pueblo venezolano. Con Fabricio Ojeda entra la legión de compatriotas humildes, trabajadores, maestros, amas de casa, jóvenes. Esa inmensa multitud que acompañó a sus restos hoy es una advertencia para los enemigos, para los adversarios. En un editorial el día de ayer, un periódico al servicio del golpe decía que este 23 de enero sería un éxito, porque así como en el anterior 23 de enero los protagonistas fueron los militares, debían tomar en cuenta esa situación. El mensaje golpista subliminal de este planteamiento es claro, pero se equivocan, porque lo que hemos visto en este acto de hoy es precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Por ejemplo, el himno nacional y luego el himno de la Fuerza Armada de la FAL, que se le debe a un oficial de la Fuerza Armada que tomó el mismo camino de Fabricio Ojeda, el capitán Manuel Camero. Por cierto, fue asesinado en la guerrilla después de ser detenido y su cadáver ingresó al número de los desaparecidos. Fabricio entra con la carga de más de 3.000 desaparecidos en la democracia representativa. Y ustedes deben saber que sobre la Cuarta República recae el baldón de que la figura del desaparecido surge precisamente en Venezuela, no en Argentina, ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Centroamérica, sino
en la República del Pacto de Punto Fijo, de los mismos que en este momento acusan al gobierno de Maduro de dictatorial y tratan de tomar en sus manos las banderas de la lucha contra la represión y los derechos humanos. Los nietos o los hijos de los padres de la Cuarta República que tienen las manos ensangrentadas pretenden engañar al país. Pero este país ya no se engaña, porque entre otras cosas recoge el ejemplo de Fabricio, que siempre fue claro en sus afirmaciones. Por eso, hoy es una auténtica conmemoración del 23 de enero, legítimo, auténtico, no de los farsantes, no de los que falsaron la historia, sino la auténtica democracia, imperfecta, pero que avanza en medio de grandes dificultades hacia la constitución de un sistema político totalmente distinto, que no es otro que el socialismo en el cual creyó Fabricio Ojeda. Fabricio vive, Chávez vive y Maduro está vivo. Gracias. El destacado periodista José Vicente Rangel rememoró los momentos más trascendentales de la historia venezolana en la Cuarta República, pero también las luchas de Fabricio Ojeda. Su colega y compañero de lucha resaltó además que el comandante Roberto, como era conocido, reunía las condiciones innatas del dirigente que acopia fuerzas. El 23 de enero fue precisamente eso, que reunió fuerzas. Palabras del ciudadano Ali Rodríguez Araque, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba y compañero revolucionario del comandante guerrillero, patriota y bolivariano Fabricio Ojeda. Periodista afirmó que Fabricio es símbolo de historia y realidad de país, y este mismo fusil de los jóvenes del 4 de febrero es una alternativa distinta de poder. Nicolás Maduro y todos y todas sus acompañantes, compañeras y compañeros de aquellos tiempos en que junto a Fabricio soñábamos y luchábamos. Son muchos los recuerdos, evocaciones que se cruzan en un momento como este, de tantas caras de compañeros, compañeras, de oír reflexiones, anécdotas que en verdad conmueven. Hay hombres que reúnen en sí muchas cualidades: talento, probidad, como lo quería Bolívar, valor y muchos más. Pero hay hombres que sintetizan en sí a muchos de esos hombres. Creo que es el caso de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda
representa a todos aquellos hombres que encarnan los mejores valores, las mejores tradiciones de los patriotas venezolanos en todas sus épocas. Porque eso fue Fabricio Ojeda, un patriota. El Che decía que la escala más alta del ser humano es ser revolucionario. Fabricio fue un patriota y fue un revolucionario. Ahora, se pueden decir muchas cosas, se han dicho bastantes, de las características, valores, y yo podría agregar unas cuantas también sobre Fabricio. Pero creo que es bueno un brevísimo repaso de en qué condiciones históricas surge un hombre como Fabricio y por qué muere Fabricio. Fabricio surge en un momento de auge de la economía petrolera venezolana, pero en el que al mismo tiempo se agudizaba la represión en Venezuela. Las cárceles atestadas de presos políticos, Guasina, aquel símbolo oscuro, de los más oscuros en nuestra historia, la persecución a estudiantes, muchos de nosotros expulsados de las universidades y perseguidos, no solamente los que nos levantábamos contra la dictadura, los familiares eran también perseguidos, aún aquellos que no tenían nada que ver con las acciones nuestras. Yo recuerdo perfectamente, yo conocí a Fabricio, no personalmente, lo conocí precisamente el 23 de enero de 1958. Éramos perseguidos, expulsados, pero junto con otros compañeros que he visto hoy aquí, participamos activamente en las luchas. Recuerdo que en un contacto por allá en la Plaza Tiuna, un muy querido compañero de la dirección de ese entonces me decía: hay que prepararse, eso fue un 10 de enero, hay que prepararse para unos 10, 15 años más de dictadura. Bueno, exactamente 13 días después estaba cayendo Marcos Pérez Jiménez. Así es la historia. Porque en fin de cuentas, la historia la hacen los pueblos. Los dirigentes, los héroes son expresión de esos momentos de los pueblos. Sin ese vasto movimiento que ocurrió previo a la caída de Pérez Jiménez, hubiera surgido un Fabricio Ojeda. Pero vale la pregunta al revés. Sin un Fabricio Ojeda hubiera podido lograrse la unidad que se logró previa al 23 de enero para derrocar la dictadura. Creo que la respuesta es negativa. Uno de los grandes valores de Fabricio, además de su talento, su honestidad, todo eso, fue la amplitud de criterio. Y creo que eso fue lo que lo hizo el hombre ideal para encabezar la Junta Patriótica y conducir brillantemente aquella dictadura, el 23 de enero, hecho que hoy conmemoramos. Pero a Fabricio no le bastó con el simple hecho de derrocar una dictadura. Su encuentro con la Revolución Cubana, la vivencia de la Revolución Cubana, el encuentro con Fidel, lo llevaron a mayores reflexiones, a más profundas reflexiones.
y a más profundos compromisos también. Y por eso asume una oposición. Ya no solamente se trata de derrocar regímenes dictatoriales, ya no solamente se trata de una democracia formal como la que querían mantener por siempre en estas tierras, sino que era necesario ir más allá y asume el compromiso socialista. Esos son los precursores de lo que hoy identificamos como socialismo, al cual le da un bautismo y un impulso fundamental nuestro entrañable y por siempre líder, Hugo Chávez. Era como explicable si un crimen de esa magnitud puede tener explicación, que la CIA, que estaba detrás de todo este proceso en Venezuela y que estaba tras los pasos de Fabricio, planeara la liquidación, como ha planeado la liquidación y ejecutado la liquidación de tantos líderes en muchos países del mundo. Finalmente Fabricio, por hechos propios de la acción revolucionaria, cae bajo las garras del muy mal recordado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada de aquel entonces, el CIFA. Y ya José Vicente lo comentaba ya con bastante precisión, además fue testigo de primera orden, es asesinado. Pero lo que hay que destacar es la cobardía, el profundo cinismo de aquel gobierno que se hacía gárgaras con la palabra democracia. No tienen el valor para reconocer, incluso condenar a los esbirros que lo asesinaron, sino que buscan escamotear la verdad tras las muy vergonzosas vestiduras de una farsa como la que describía José Vicente. Pero intentaron desaparecer un líder, un hombre, y con él crearon un símbolo. El símbolo que hoy representa Fabricio Ojeda. Qué gratificante es oír a una joven como la que aquí habló, oír a un nieto de Fabricio, José Luis, muy lejos de lo que querían los asesinos, sembraron un héroe, sembraron un mártir, sembraron la imagen de un libertador más. Por eso creo que todo el pueblo venezolano debe reconocerle hoy a nuestro querido presidente Nicolás Maduro esto que es un acto de valor y de justicia. Traer a Fabricio donde debe estar. Allí, junto a los restos de Bolívar, de nuestros patriotas, de todo lo que es, ya lo dije, la mejor tradición patriótica y revolucionaria de nuestro pueblo. Son muchas las cosas que uno podría decir en una situación como esta, pero creo que habrá muchas oportunidades que
Creo que esto debe ser el acto inicial de un proceso de actos para llevar hasta los liceos, las universidades, los barrios, los sindicatos. ¿Quién era Fabricio? ¿Por qué Fabricio es un símbolo? ¿Por qué Fabricio sigue siendo una guía a seguir por su pureza, por su ética, por su valor, por su patriotismo? ¡Que viva Fabricio por siempre! Ustedes escucharon palabras del embajador Ali Rodríguez Araque, quien expresa que esta decisión es un acto de justicia y comienza un proceso de actos para dar a conocer a Fabricio y por qué Fabricio en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito educativo. Fabricio es recordado por sus compañeros de lucha y es descrito como el hombre de la más alta moral ética. Hay que Seguidamente se hace entrega de la espada símbolo victoriosa de Carabobo, de lucha perteneciente al general en jefe Rafael Urdaneta, a los ciudadanos Ali Rodríguez Araque y José Vicente Rangel Vale, de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El destacado periodista José Vicente Rangel y el compañero de lucha y también embajador Ali Rodríguez Araque reciben la réplica de la espada del Libertador de manos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Cabe recordar que en sus discursos hicieron énfasis en la profundización de este discurso. Carabobo, esta espada magnífica pertenecía al Libertador y fue entregada al general Rafael Urdaneta para la batalla de Carabobo. El periodista José Vicente Rangel, durante su discurso, afirma que Fabricio es símbolo de historia y realidad de país y recuerda que fue en la montaña donde crecieron esos ideales, jamás renunció a sus principios y ahora afirma Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas noches, queridos compatriotas. Comandante de la parada, atención, mande a continuar en su propio puesto a toda la parada y a los cadetes presentes en este acto, por favor. Cadetes, no se escucha el sonido de afuera. Cadetes que están presentes dentro del recinto del Panteón, continuar en su propio puesto, por favor, para estirar las piernas. Tienen ya varias horas aquí de pie. Igualmente la Orquesta Sinfónica Juvenil. Vamos a darle un aplauso a estos muchachos. Muchachas, deben tener no menos de 10 horas aquí presentes. A los músicos militares, por favor, también continuar en su puesto. Por favor, compañero ministro, ya hemos transmitido todo este evento en cadena nacional. Vamos a salirnos de la cadena y mis palabras van a ser en transmisión especial y a través de Facebook Live y Periscope. Por favor, me avisa cuando ya estemos en transmisión especial por Venezolano de Televisión. Soldados y cadetes que están, comandante de la parada, soldados y cadetes que están dentro del panteón, pasar. Muy bien. Ordene discreción. Callejón de honor, quedar correctamente a discreción. Correcto. Queridos compatriotas que han acompañado, estamos al aire de nuevo en transmisión especial de Venezolana de Televisión y además a través de las redes sociales por Periscope
y Facebook Live, donde nos conectamos con miles de hombres y mujeres compatriotas de Venezuela, de la patria latinoamericana, caribeña y más allá de nuestras fronteras. Desde aquí, desde el Panteón de los Héroes de la Patria, le enviamos un saludo y un aplauso especial a todos nuestros hombres, mujeres, compatriotas. Quiero saludar de manera muy especial al pueblo, porque hoy ha sido un acto de fervor, verdadero fervor. Teníamos tiempo que no veíamos tanto fervor para acompañar a este verdadero héroe del pueblo, Fabricio Ojeda, hasta el Panteón Nacional. Héroe popular. Me parecía estar viendo las imágenes de aquel 23 de enero de 1958. Parecía estar viendo las fotografías que inmortalizaron a Fabricio. Un joven de 29 años, apenas 29 años, quien hace 59 años, un día como hoy, era presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que derrocó la última dictadura proimperialista que existió bajo el mando del general Marcos Pérez Jiménez. Después la historia de los abusos terminó colocando a Marcos Pérez Jiménez en un sitial de reconocimiento popular, dado el saqueo, la represión y la brutalidad con que actuaron las nuevas oligarquías que se apoderaron del poder político con la traición al 23 de enero. Hoy parecía ver a Fabricio sonriente en las calles, sonriente y con el corazón batiente. Fabricio Ojeda hoy ha entrado al Panteón Nacional por sus propios méritos como patriota, como luchador, como joven eterno. A sus familiares, a sus hijas, hijos, nietos, nietas, compañeras de vida, bisnietas, bisnietos también, que caminaron, sus bisnietos y bisnietas caminaron para traer a su abuelo, a su bisabuelo hasta el panteón. Y ahora es que queda camino por andar. Quiero agradecer el saludo de su hija, Thaís Ojeda, en el Cementerio General del Sur hoy, y el saludo de su nieto. Tremendo discurso que en cadena nacional nos ha regalado un hombre que lleva la sangre genuina de Fabricio Ojeda, su nieto José Luis Alcalá Ojeda, hombre de 30 años, que ha demostrado cómo hay una juventud que se ha forjado en valores, en moral, en una teoría, en conocimiento de la historia. También quiero agradecer la presencia, dándole gran prestancia a este acto, de los poderes públicos, de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, de la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. Quiero agradecer de manera muy especial al presidente del Poder Moral, del Poder Ciudadano, Constitucional, Constituyente y defensor de los derechos humanos. Recordábamos con Tarek, compañero Tarek William Satt, presidente también de la Comisión Especial. Quizás la juventud no recuerde esto porque no lo ha vivido. Yo escucho muchas veces a Héctor Rodríguez con su pregón
recorriendo las universidades y liceos, explicando cómo esta juventud no conoce lo que es una peinilla, no conoce lo que es un tigrito, no conoce lo que es electricidad en sus partes íntimas, no conoce la tortura. Muchas veces recordábamos con Cilia, hoy primero combatiente, cuántas veces salvó nuestra vida Taret, defensor de los derechos humanos, cuántas veces nos fue a rescatar de un tigrito allá aislados en la antigua DICIP, cuánta gente le salvó la vida. Este joven todavía. Gracias por estar presentes aquí. Quiero agradecer de manera muy especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe Vladimir Padrino López, al general en jefe Pérez Arcay, a todos los generales, almirantes, a los oficiales, soldados y soldadas, a los cadetes, por los homenajes que hoy le han rendido a este gran venezolano, Fabricio Ojeda. Muchas gracias. General Pérez Arcay me estaba recordando que hace 59 años, un día como hoy, lo capturaron, lo metieron preso en un garito por allá, seguramente alguno de los garitos donde luego, años después, fue torturado y asesinado Fabricio. Quiero también agradecer el saludo tan hermoso, tan sentido, escrito de su propio puño y letra, de esta muchacha de 15 años, Jennifer Gravet, del estado Falcón. Garvet. Gracias. Y a todos los muchachos de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a todos los muchachos de los liceos, la juventud. Y quiero agradecer a estos dos jóvenes también. Y con ellos a todos los comandantes, guerrilleros, a todos los combatientes presentes aquí en el Panteón, a todos los luchadores de los años 60, 70, 80, mujeres, hombres. Gracias por su perseverancia, por su honestidad. Gracias por el ejemplo que nos dieron para levantarnos. Gracias por su valentía. Y quiero agradecer a dos hombres, dos jóvenes también. Un joven de 84 años, José Vicente Rangel, 84, 86. Y otro joven de 80 años, Ali Rodríguez Araque. Que nos hablan con la frescura de la conciencia tranquila. Uno, en los años 60, tuvo un arma en su mano, la palabra, el ejemplo moral, su oficio de periodista, de líder político de la juventud de los 60. Nunca tomó un fusil en sus manos, pero le tocó enfrentar con la palabra a los asesinos de entonces. José Vicente Rangel, defensor de los derechos de los perseguidos, de los torturados, de los familiares de los asesinados. Tan revolucionario como los que la vida los colocó en el camino, único camino de esa juventud, de tener que irse a una montaña, calzarse las botas y tomar un fusil para defender el derecho a tener una patria y una tierra libre. Este joven, este muchacho, Ali Rodríguez Araque, que formó parte de toda esa generación de quienes tuvieron que tomar el fusil para defender la palabra, la idea, el sueño. Es una generación admirable.
Yo estoy de acuerdo con lo que dijo José Luis y creo que la revolución va en esa dirección. Nuestra patria tiene una historia gloriosa, sin lugar a duda. Y nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para estar a la altura de la historia gloriosa de quienes han representado los grandes valores siempre. Desde Guaycaipuro, Chacao, Caricuao, Terepaima, Urimare, desde el negro Andresote y los Cimarrones y José Leonardo Chirino y el negro primero, hasta el gran libertador Simón Bolívar, quien preside eternamente este panteón de héroes, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuelita Sáenz, Ezequiel Zamora, que en los próximos días el niño Ezequiel cumple 200 años, el 1 de febrero. Y haremos un desfile cívico-militar con la fuerza popular de nuestro pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para celebrar por lo más alto los 200 años del nacimiento del niño Ezequiel Zamora, de ese gran libertador también, el general del pueblo soberano. Y aunque la historia del siglo XIX y el siglo XX estuvo muy marcada por la traición de las grandes causas de los grandes líderes, la traición contra Guaycaipuro, la traición contra Bolívar, contra Sucre, la traición contra Zamora cuando ya venía victorioso por los llanos hacia Caracas, la traición contra Cipriano Castro, aunque la historia ha estado marcada por la traición de los peores intereses y las peores causas, y detrás de la traición los sistemas de dominación, de saqueo, de expoliación, de servidumbre, de colonialismo, de neocolonialismo contra nuestro país y contra toda nuestra América. También la historia ha estado signada, en el caso glorioso de nuestra América y de nuestra amada Venezuela, también ha estado signada por ejemplos que han marcado la luz, el brillo de las causas libertarias en todos los siglos. Y Fabricio Ojeda quizás vaya a la vanguardia de esa fuerza de luz, porque Fabricio Ojeda es uno de los líderes más brillantes, más luminosos, más valientes, de mayores valores políticos, republicanos del siglo XX venezolano. Fabricio, trujillano, hombre sencillo del pueblo, como lo describió muy bien su nieto José Luis, quien se forjó en los valores de una sociedad que tenía una gran carga del campo, por allá en 1929, cuando nació un 6 de febrero. Le tocó temprano que ir a trabajar en los campos petroleros. Al lado de su trabajo como obrero, se convirtió en maestro y luego pudo cultivar su conocimiento y graduarse de periodista. Algún día, como lo describe José Vicente Rangel, vio a un hombre llamado Jovito Villalba, también un líder muy importante del siglo XX venezolano, quien representó por allá en los años 40, 50, también una esperanza para
miles de jóvenes que buscaban la reivindicación de las tierras de los libertadores. Quedó impresionado por el discurso, la oratoria, las ideas, la fuerza de ese hombre llamado Jovito Villalba. Y decidió, como este joven José Vicente Rangel, entre otros, sumarse a las filas de la juventud de la Unión Republicana Democrática, el partido URD, quien siempre tuvo poderosas corrientes nacionalistas, populares, antiimperialistas, quien, como la mayoría de los partidos políticos fundados después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, asumieron la causa de Bolívar, asumieron el anticolonialismo, el antiimperialismo, las luchas contra los sistemas semifeudales, asumieron las luchas por la democracia. Y la democracia entonces, en el siglo XX, solo tenía un camino, una alternativa: el socialismo. Ya en el siglo XX. Por eso tiene tanta importancia que la juventud conozca a profundidad la historia. Las corrientes llamadas socialdemócratas de avanzada, URD, Acción Democrática. Aquí hay otros jóvenes, como Fernando Soto Rojas, que puedo divisar aquí a mi frente. Joven de 84 años. También por allá por Altagracia de Orituco, Valle de la Pascua, con su hermano Ramón Soto Rojas, quien también fue capturado en los años 60, torturado, y lo lanzaron en una montaña de un helicóptero y desapareció para siempre. Jóvenes, así fue la historia reciente de nuestra patria. Este joven, Fernando Soto, o Julio, que lo veo por aquí, entre los que puedo divisar, en los años 50 se sumaron a las filas de Acción Democrática. La Acción Democrática de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevali, de Andrés Eloy Blanco, de Domingo Alberto Rangel, de Simón Sáenz Mérida. La Acción Democrática antiimperialista, socialista, que aún no había sido capturada y secuestrada por lo que representaron después las cúpulas del Pacto de Punto Fijo. Es esta juventud llena de esperanza que se incorpora a la resistencia a través de Acción Democrática, URD, o a través de lo que yo creo es el partido fundador de la democracia en Venezuela, el heroico Partido Comunista de Venezuela, que fue la escuela de resistencia de valientes hombres y mujeres de esa época. URD, Acción Democrática, Partido Comunista de Venezuela. Y las corrientes social cristianas fundadas por el expresidente, que en paz descanse, Rafael Caldera, quienes venían de corrientes muy conservadoras de derecha y se incorporaron en aquella búsqueda de la democracia desde las corrientes más conservadoras de derecha. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, Venezuela empezó desde 1936 una búsqueda intensa de su propio camino, con Isaías Medina Angarita, general de la dignidad, uno de los fundadores de los conceptos de independencia, soberanía y democracia en el siglo XX, gran general del pueblo, quien se le plantó en 1941 a las transnacionales petroleras y les dijo: ya basta de saqueo contra Venezuela, y les impuso el 50-50. Y por el 50-50, ¿ustedes saben qué es el 50-50? El 50-50 es la mitad del ingreso para Venezuela y la mitad para ustedes.
Fue la primera vez que alguien se le plantó a las empresas petroleras luego de la entrega y el saqueo de Juan Vicente Gómez, que hizo con el petróleo venezolano, entregándoselo a las transnacionales estadounidenses. El siglo XX venezolano. Isaías Medina Angarita es derrocado injustamente cuando estaba en un proceso de maduración de un régimen político verdaderamente democrático y soberano. Pero irrumpen a su vez corrientes populares revolucionarias que llevan a la instalación de la Asamblea Constituyente presidida por el gran Andrés Eloy Blanco, que formula un proyecto de país. Y en 1948, con la participación directa de la Embajada norteamericana, como consta en todos los documentos históricos, es derrocado el presidente Rómulo Gallegos, quien había obtenido su victoria con más del 70% del voto popular para entonces, en 1948. Y se instaura un régimen en Venezuela, sin lugar a dudas, restrictivo de los derechos civiles, políticos, de la democracia, de las libertades. Un régimen contradictorio también, que expresaba también la pugna entre los sectores nacionalistas que buscaban un proyecto propio de Venezuela y los sectores que se dejaban conducir por los viejos factores proimperialistas vinculados al petróleo. Esta juventud que hoy, gracias a Dios, aún está viva, activa, consciente y combatiente, se levanta en medio de la lucha contra todas las formas de represión de entonces. Y como describía muy bien José Luis, y lo describió José Vicente Rangel y Ali Rodríguez y Jennifer, a finales de 1957 se conforma una alianza política, social, cívico-militar del más amplio espectro y se configura la Junta Patriótica para la búsqueda de un sistema democrático, popular, de libertades, para la reconquista de la independencia y la soberanía del país. La Junta Patriótica es conformada por 4 factores políticos. Acción Democrática, con un hombre también de grandes virtudes, Silvestre Ortiz Bucarán. El Partido Comunista de Venezuela, con un gran revolucionario de todos los tiempos, Guillermo García Ponce. COPEI, por un intelectual, Enrique Aristigueta Granco, y URD, por un joven periodista que cubría la fuente del Palacio Presidencial de Miraflores, Fabricio Ojeda, que por su inteligencia, su carisma, su compromiso, su valentía, lo eligen por consenso como presidente de la Junta Patriótica que conformó la amplia alianza. Así que cuando amanece el 23 de enero, la primera voz que se escucha en Radio Rumbo y Radio Continente es la voz de Fabricio Ojeda llamando al pueblo a la calma, a la tranquilidad, explicando los acontecimientos de esa madrugada y luego al mediodía llamando al pueblo a las calles, a la toma del poder político en esta amplia alianza cívico-militar. Antes, un 1 de enero del mismo año 1958, ya había dado un paso al frente
la generación revolucionaria, antiimperialista, popular, bolivariana de entonces, con el gran coronel Hugo Trejo. Sin Hugo Trejo no hubiera habido 23 de enero, ni Junta Patriótica, ni Victoria Popular. Es otro héroe anónimo, perseguido, olvidado de la historia. Por eso es que Fabricio Ojeda, para la historia nuestra del siglo XX, sin lugar a duda, representa y encarna lo que se conoció para entonces el espíritu original del 23 de enero de 1958. Es Fabricio Ojeda que encarna ese espíritu. Y los más jóvenes se preguntarán, vicepresidente ejecutivo, joven vicepresidente, compañero, Tarek El Aizami, compañero Diosdado Cabello, compañero Ricardo Menéndez, camarada Elías Agua, compañero, almirante en jefa, vicepresidentes de gobierno. ¿Y qué es el espíritu del 23 de enero? ¿Qué fue el espíritu del 23 de enero? Porque si Fabricio lo encarnó, y creo que lo encarnará por siempre a nombre de toda una generación, es importante conocer qué fue el espíritu del 23 de enero. En el siglo XX, el espíritu del 23 de enero fue la más grande esperanza que tuvo una generación de que ahora sí había llegado el día de retomar las banderas gloriosas de los libertadores, de que sí había llegado el día de conocer qué era la democracia, la libertad, de que había llegado el día de recuperar la riqueza petrolera y las riquezas del país. El espíritu del 23 de enero fue ese espíritu de lograr la más grande unión política, la más grande unión de la voluntad nacional, la más grande unión de Venezuela como una patria vista en sí misma, como un solo cuerpo de hombres y mujeres buscando su destino. Ese fue el espíritu del 23 de enero, el espíritu del desprendimiento, del sacrificio, de la solidaridad, el espíritu de la búsqueda del destino común y grande de esta tierra llamada Venezuela. En un momento especial de la historia de América, Venezuela se puso a la vanguardia de las luchas revolucionarias contra las formas dictatoriales impuestas en todo el siglo XX por el modelo de dominación imperialista yanqui. A la vanguardia. Venezuela llegó de primera en la mitad del siglo XX para decir sí se puede, para decir cualquiera de estas dictaduras imperialistas pueden ser derrotadas cuando se trata de los intereses y cuando se logra la unión cívico-militar. Fue el modelo. Luego se impuso la traición. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Nicolás Maduro, como me quieren llamar, hace tantas referencias a estos temas? Porque los aprendí de ustedes. Por allá en los años 70 y 80, en medio de la lucha contra la vorágine, la represión, el neoliberalismo, nuestra generación aprendió profundamente las lecciones del 23 de enero de 1958 y de la heroica y difícil década de los 60. Yo escuchaba y escuchábamos los balances y leíamos los balances que se hicieron para la época. Y cómo se perdió una oportunidad única en la historia.
y se escuchaba las reflexiones de quienes estuvieron como protagonistas. Algunos los que estuvieron en la primera línea. Muchas veces escuché a García Ponce, a Julio bastante. Unos estuvieron en la primera línea de la batalla política y otros estuvieron en las calles y en las trincheras. Describir cómo una generación con un espíritu absoluto de desprendimiento y sacrificio vio pasar la oportunidad de la historia para transformarlo todo al frente de sí mismo, y por actuar sin un proyecto claro de poder, sin una estrategia y sin un mando único, un liderazgo único, perdieron la oportunidad histórica. Eso lo aprendí yo de ustedes y lo aprendí bien, lo aprendimos, para no hablar en términos individuales o individualistas. Faltó un líder, decían algunos. Faltó un mando único, decían otros. Faltó una estrategia, faltó una visión de poder. Mientras los líderes revolucionarios que se batieron en las calles y los líderes políticos y militares que tenían la honestidad y el desprendimiento se fueron a las calles a celebrar con el pueblo, al Palacio de Miraflores llegaron los componedores de siempre. Llegó la oligarquía, llegó Fede Cámara y se repartieron los ministerios, se repartieron el poder, conformaron gobierno. Y en Nueva York se daba la firma del Pacto de Nueva York, el pacto de la traición entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Y luego se impuso el pacto de Punto Fijo, octubre de 1958. Y se fue configurando una madeja de poder, de intereses, de la burguesía comercial, importadora, que había saqueado la riqueza petrolera. Fede Cámara, las cúpulas que habían estado exiliadas de los partidos políticos que volvían malamañosas ya. Todos venían malamañosas, salvo excepciones. Empezando por Rómulo Betancourt. Y tenemos que decirlo hoy aquí, al frente de Fabricio Ojeda, el componedor de la traición histórica contra el espíritu original del 23 de enero fue Rómulo Betancourt, quien impuso su régimen político y le entregó las riquezas del país al imperialismo. Es la historia que va dejando sus lecciones, va dejando sus verdades, porque la historia marca las verdades de los tiempos, de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo. Y los pueblos que no conocen su historia, no la procesan, siempre están condenados a repetirla como tragedia en sus más escalofriantes escenas y escenarios. Los pueblos que no conocen, y esto se lo digo a la juventud que cree y la que no cree, a la juventud que dice no me importa la política. A la política sí le importas tú, joven, porque te tienen el ojo puesto para quitarte la educación pública y para quitarte el derecho a la vida del futuro. Aquel hombre del pueblo, aquella mujer que dice no me importa la política, yo le digo, la política sí le importas tú, sobre todo la política burguesa y la política de la derecha. Le importa que no te interese ni la historia ni el poder, para quitarte la historia, para quitarte el poder y para volver a dominar a nuestra patria como la dominaron durante 200 años, desde las victorias republicanas de los ejércitos libertadores. Pueblo que no conoce su historia,